Hola, ¿qué tal? Buenos días, comunidad Tanto por Hacer. Bienvenidos una vez más a su programa. Recuerden que estamos aquí para contestar sus preguntas. Este programa es para ustedes. Anoten todas las preguntas que tengan. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro programa de nutrición. Tenemos de nuevo a la doctora Verónica Flores. Bienvenida, Vero. Y pues bueno, nada más para hacer un resumen. La sesión pasada platicamos sobre nutrición, algunos tips que nos dieron. Hoy vamos a reforzar también ciertos tips que nos pueden servir para esta parte de la alimentación, pero vamos a hacer un resumen en 5 puntos. Y además unas preguntas que también quedaron pendientes por contestar la vez anterior y lo vamos a retomar. Vero, cuéntanos 5 puntos que un paciente con cáncer de mama metastásico debe saber. Bueno, 5 puntos de los que hablamos la vez pasada. Número 1 y muy importante, consultar a alguien de nutrición. Al inicio, a la mitad o al final del tratamiento, como sea. Siempre hay manera de ayudar y siempre hay manera de mejorar a los pacientes en su calidad de vida. Entonces, no lo tiren en saco roto, siempre tienen que consultar a alguien de nutrición. No es lo mismo lo que les diga la vecina que lo que les diga un especialista. Número 2, cada paciente tiene un tratamiento diferente. Entonces, cada paciente reacciona diferente a los distintos medicamentos. Entonces, hay lineamientos generales para controlar los síntomas que provocan los medicamentos, pero no hay nadie mejor que su doctor para que les pueda decir qué sí hacer y qué no hacer. Punto número 3, cuando puedan, coman. Cuando no tengan ningún síntoma, coman. Cuando todavía no tengan náusea o cualquier cosa que pueda venir del tratamiento, aprovechen y coman. Hay alimentos que pueden estar prohibidos, a lo mejor los hormonales, las cosas que están carbonizadas, pero en general, coman lo que se les antoje. Punto número 4, comer lo menos procesado posible. Ese es un super tip, pero no nada más para pacientes con cáncer, sino en general, lo menos procesado posible siempre va a ser lo mejor. La vez pasada hablamos de la comida, que comieran cosas locales. Esa es como la mejor opción que podemos tener. Nosotros en México tenemos mercados increíbles en donde pueden encontrar lo más local, lo menos fertilizado y lo menos procesado. Ese es el alimento ideal para ustedes. Y punto número 5, siempre estar bien hidratados. Ese es un punto que a veces muchas veces como que, sobre todo en los hospitales o cuando los pacientes tienen poca hambre, le dan más prioridad a la alimentación que a la hidratación, pero es igualmente importante. La hidratación hace que uno elimine lo que tiene en el cuerpo. Entonces, si uno no va al baño y si uno no va a hacer pipí, pues no eliminas los tóxicos que pudieras tener. Entonces, buena hidratación es una parte importante también. Muy bien, muy bien. Eso es el resumen que tuvimos la vez pasada. Exacto. Si se lo perdieron, por favor, váyanse a ver el Facebook Live, porque aparte nos dio tips de cómo hacer en gelatina, yo sigo fascinada con eso, o en nieve los suplementos alimenticios, ¿no? Sí, saben menos feo, frío saben menos feo, sí. Voy a leer algunas preguntas que se quedaron pendientes la semana pasada y después vamos a dar continuidad a este tema que la verdad está maravilloso y justo nos hablaba la semana hace 15 días, Vero, sobre esta nutrición por temporada que la naturaleza sabe. Entonces hay que seguirla. Pero bueno, comenzamos con las preguntas. Magda dice, si no podemos conseguir pollo o carne que no tengan hormonas, ¿será que nos haga daño el pollo común que se compra? No, daño no. Lo que pasa es que si tienes un cáncer dependiente de hormonas, no va a ser tu alimento ideal. Entonces, a veces los productores locales puede ser que sean más fáciles porque el alimento, con lo que alimentan sus animales es más una cosa local, a lo mejor alguien de algún pueblo, alguna cosa así cercana, a que tengas que comprar algo orgánico certificado. Siempre lo más local y lo menos industrial es lo mejor. Si en este caso, no sé, me imagino, no encuentra pollo que no sea del que esté en el centro comercial, ¿cómo puede sustituir este alimento? Si no encuentras pollo que no esté en el centro comercial, uno, o lo comes lo menos posible, o la otra lo sustituyes por cualquier cosa que sea animal, o sea, pescado, carne, huevo. Podrías también intentar 2 veces a la semana proteína animal que viene en las leguminosas, garbanzos, lentejas, frijol de soya, ¿no? Aunque tiene también un poquito de componente hormonal el frijol de soya, pero en general las leguminosas, eso te puede ayudar a sustituir la proteína. Ok, muy bien. Diana Serrano nos dice, evitar alimentos procesados, alimentos orgánicos lo más que se pudiera, adiós azúcares y harinas blancas.
Súper importante, soy sobreviviente de cáncer y mi nutriólogo me mandaba dieta diferente cada semana dependiendo cómo salían mis estudios de sangre. Tenía químicos cada semana y mis defensas bajaban mucho. Comía mucho verde, té verde, ensalada verde, jugo verde. Sí, A ver, hay un estudio muy grande que se llama The China Study, en donde, no sé si platicamos de él la vez pasada, compararon a la población oriental con la occidental. Y lo que vieron es que la población oriental, que tienen una dieta sin harinas, una dieta sin azúcar, tienen menor incidencia de cáncer, y sobre todo en cáncer de mama, que la población occidental. Tienen menos pubertad precoz, tienen menor tiempo de exposición a hormonas que la población occidental. Y de ahí salió esta idea de que sí, en general, dieta sin harinas blancas, dieta sin azúcar y sin lácteos, es como lo ideal para la población de cáncer de mama, pero muchas veces no es tan aplicable, ¿no? A veces no estamos en las posibilidades de hacer eso. Si se puede, por supuesto el azúcar está fuera, eso sí, todo el mundo está en posibilidades de hacer eso, sin dejar de lado las proteínas. Si no tenemos acceso a proteínas animales como tal, la leche no deja de ser un buen sustituto, una buena calidad de leche. Les digo, o sea, a veces hasta es mejor la leche bronca de una vaca que pasta, que la leche procesada, que la leche empacada. Depende, la verdad, como les digo, de cada quien. O sea, cada quien lleva su proceso diferente. Como dice, no me acuerdo cómo se llama. Diana, como dice Diana, ella cada semana le cambiaban la dieta. Puede ser que necesitaba más potasio, puede ser que necesitaba más calcio, puede ser que no, dependiendo de lo que vaya saliendo. En general no lo hacemos así. No hacemos laboratorios cada semana, a menos que sea alguien que empiece a tener deficiencias de minerales muy seguido. O sea, a menos que sus electrolitos cambien semana con semana. Pero lo ideal, Diana, sí, es como hacia tu nutriólogo, que tu dieta sea variada. Pues, variarla semana con semana ayuda. Ayuda muchísimo a que puedas empezar a comer distintas cosas. Ok, muy bien. Ana Luisa Martínez nos dice, ¿qué tan recomendable es tomar Ensure cuando está uno estreñido después de una quimio? Si es Ensure con fibra, recomendable. Hay uno que se llama Ensure Fos, que es recomendable y tiene fibra. Si es Ensure normal, tienes dos posibilidades. Si te cae muy pesado, te va a dar diarrea y entonces ya no vas a estar estreñido. Pero si te cae normal, lo único que va a pasar es que te vas a estreñir más. Tienes que tomar el Ensure con mucha agua y si es por estreñimiento, si no es Ensure, hay Enterex también con fibra y si no, cualquier otra marca que tenga fibra. Si eres una persona estreñida, el suplemento tiene que ser con fibra. Con fibra. Sí. Perfecto. Y si no, comer alimentos que contengan fibra. Y si no, comer alimentos que contengan fibra. Ok. Ana Luisa Guerrero nos dice, yo comencé con la quimio este viernes pasado. Sin embargo, desconozco cómo es la mucositis y no sé si tengo, pues tengo inflamación en garganta y tuve problema de colitis muy fuerte y no podía hacer del baño. El diagnóstico de mucositis sí lo tendría que hacer su doctor. O sea, es muy difícil diagnosticar así con dos síntomas. La mucositis se refiere a que toda la mucosa desde la boca hasta el ano se inflama. O sea, itis quiere decir inflamación. Entonces sí puedes tener síntoma de colitis, gastritis, gastroenteritis, ¿no? Que son diarreas, esofagitis, problemas para tragar, pero el diagnóstico como tal lo debe de hacer su doctor. Ok, muy bien. Entonces recuerden, como siempre, todos estos puntos que nosotros les damos es para compartir y ampliar nuestra información, pero hay que consultar a su médico. Marifer Chávez Aro nos dice, buenos días, yo estoy en plena recuperación, sigo con vacunas para náuseas. A mí me sirve mucho comer poco, pero varias veces al día, y como galletas saladas para que se asiente el estómago y comer poco, pero varias veces. Era uno de los tips que nos dabas justamente, Vero, la vez pasada, ¿no? Comer poco, poca cantidad. Entre más poquito, no es que entre más poquito mejor, pero si es poquito, el estómago se vacía rápido y entonces tienen menos náusea. Y lo que toleren. La verdad es que el día de las náuseas, lo que tolere uno es lo que hay que comer. Claro. Si comen frío, mejor, o por lo menos a tiempo, y si comen poco, funciona también. Muy bien. Nos dice Giovanna A.G., mi esposo tiene cáncer, no quiere comer, tiene mucha inflamación y no puede expulsar gases. Y no come porque dice que se siente súper lleno y ya no sé cómo ayudarlo. Solo toma líquidos con su medicina y un jugo de frutas temprano. Tiene cáncer de colon con metástasis hepáticas. Tomó 18 quimios, pero ya no tomará más. No tiene caso... La enfermedad no se detuvo y empezará a tomar pastillas como quimio. Ok, en el caso de cáncer de colon,
bueno, aunque no sea el tema hoy, en el caso de cáncer de colon, puede tener algún tipo de obstrucción. Y cuando los pacientes están obstruidos, no, o, por ejemplo, el lumen del colon suele ser, por decirte, ¿no? Es como un círculo de 8 centímetros, y si a lo mejor lo tienes de 2, lo único que pasan son líquidos. Seguramente él tiene esta sensación o esta realidad de que está obstruido y su cuerpo no tolera ningún tipo de alimento. Eso lo tiene que evaluar su doctor también. Si ese fuera el caso, habría que evaluar la posibilidad de darle pura dieta líquida, eso puede ser una cosa, y si no lo quiere tomar vía oral, de poder hacer una gastrostomía si ustedes lo deciden así. Pero muchas veces en el cáncer de colon tiene que ver con obstrucciones. Y si ya tiene metástasis hepáticas, además la elevación de enzimas hepáticas les quita el hambre. Entonces ni tienen apetito, ni tienen la posibilidad física de ingerir ningún alimento sólido. Entonces lo tiene que evaluar su doctor para ver si lo que tienen que hacer es sustituirlo por dieta líquida. Ok, muy bien. Consulten a su médico. Exacto. Muy bien. Benita Juárez nos dice, ¿existen alimentos que aceleren el cáncer? Aceleren el cáncer como tal, no. Existen alimentos, te digo, si tu cáncer es hormonodependiente, obviamente va a crecer conforme más hormonas le des, por eso te bloquean las hormonas. Pero así que aceleren como tal, No hay un alimento que digas. eso está prohibido, no. Claro. Es parte importante en caso de cáncer de mama, el cáncer no se previene, se detecta de manera oportuna. Entonces, no hay como un medicamento, no hay como un, alimento mágico que digas, voy a comer brócoli toda la vida y no me va a pasar, voy a hacer ejercicio toda la vida y no me va a pasar, ¿no? Por eso es importante que se hagan la autoexploración, la exploración clínica y la mastografía después de los 40 años. Bien comercial. Ok, Diana Ochoa dice, gracias por la transmisión de hoy. Diana, gracias por escucharnos. Rocío Mendieta dice, ¿qué tipo de leche es la mejor para consumir cuando se tiene cáncer de mama metastásico? Leche orgánica, libre de hormonas, ese es el tipo de leche que debes de consumir. En los casos en donde ya estés con tratamiento con quimioterapia, seguramente vas a tener que hacer una dieta, una leche deslactosada, porque muchas veces no toleran la lactosa. Pero fuera de eso, puede ser una leche orgánica, esa es la mejor opción. Ok. ¿Pueden ser leches vegetales, por ejemplo? O leches vegetales. Lo que pasa es que la leche vegetal no tiene proteína. Okay. Entonces, si queremos sustituir proteína, pues con la leche vegetal no se va a poder. Ahora, en el tema de digestión, va a ser mucho mejor una leche vegetal. Pero si queremos sustituirla por proteína, la leche vegetal no es la opción. No es la opción. Muy bien, muy bien. Esos son tips valiosísimos. Depende de lo que necesiten. Si necesitan más proteína, pues tomen leche de vaca deslactosada. Si no necesitan proteína, la leche vegetal. Por el puro gusto de tomar. Por el puro, no, y por el, o sea, porque les cae bien. Entonces, si quieren un cereal y ponerle alguna leche y ya se les cae mejor, funciona. Muy bien. Sí. Vamos a darle paso entonces a ya saben, tenemos aquí todo el lugar para todas sus preguntas. Este tema va a estar muy interesante porque vamos a entrar en escuchar a la naturaleza, ¿verdad? Nos va a decir Vero estos tips o estas recomendaciones de qué debemos comer en cada época de la vida. Nos está diciendo que hay que comer lo local, porque es lo que nos funciona, lo que es hasta cierto punto económico, ¿no? Accesible, nutricional, y cuéntanos, según en esta parte del planeta, México. Ahí les va. Bueno, les traigo una lista. De todas maneras, se las voy a dejar, pero hay una lista de alimentos. Toda esta teoría salió de que de la naturaleza obtenemos los nutrientes y lo que necesitamos. Entonces, se supone que en primavera necesitamos mantenernos muy hidratados, porque aunque no es una época de calor, sino de frío, también nos deshidratamos. Entonces, en primavera, por ejemplo, en México y sobre todo, bueno, vamos a empezar por el invierno, porque así no me voy a perder. En invierno necesitamos mucha vitamina C. Invierno empieza en enero. Invierno empieza en enero, sí. ¿No? Diciembre, enero. Diciembre, enero. La gente cree que empieza antes de diciembre porque todos morimos de frío en Navidad, pero no. Empezamos a finales de diciembre. El peor frío es en febrero, el peor frío del invierno. Entonces, en esa época necesitamos mucha vitamina C, mucho líquido para mantenernos hidratados. Y en México, y se supone que no me lo sé de memoria, por ejemplo, en México tenemos fresa, guayaba, limón, mandarina, melón, naranja, piña, toronja, tejocote, granada y tamarindo. Todos ricos en vitamina C. O sea, por eso es importante comer local. Si tú encuentras esto local, seguramente van a ser productos que no vienen cosechados de muchísimo tiempo atrás, que no traen ceras agregadas en la cáscara, que viene directo de que se corta y te lo venden.
hay un tema en la central de abastos donde ya como que se abastecen de todo lo que hay y vienen los productores de todos lados. Traten de encontrar lo más local que puedan. O sea, los que vean a lo mejor no tan bonitos, no tan bonita la cáscara, esos son los mejores porque vienen directo cortados y no vienen embarrados en nada. La cera que ahora les ponen, a pesar de ser una cera vegetal, que los mantiene con esa forma y ese color, pues los mantiene muchos días. Claro. Entonces, entre más días pasan de que tú cortas una fruta o cosechas algo, menos propiedades tiene. Okay. Entonces, por ejemplo, en febrero se agrega mamey y sandía y se agrega el mango, pero seguimos con todo lo de vitamina C. Entonces, enero y febrero son meses así. Marzo todavía seguimos con los mismos frutas cítricas, porque apenas es cuando estamos dejando como el calor, el frío, empiezan los brotes de cualquier planta en la naturaleza, entonces empiezan como, si se fijan ahora encontramos mucho en el súper como brotes de brócoli, brotes de cualquier otra semilla que se ven como el germinado que nosotros comíamos de chiquitos, ahora hay germinado de todo. Pero es la época donde todo empieza a germinar, ¿ok? Ahí es el momento adecuado para poder comer germinado de lenteja, germinado de trigo, germinado. Ese es el momento de germinados y germinados. Okay. Se supone que en esta época del año empiezan también como las verduras y los vegetales que son mucho de hoja verde. Y todo lo que sean brotes empiezan ahí. Y empiezan como estas hojas verdes que tienen un sabor amargo. Todo lo que tiene este sabor amargo, por ejemplo, las acelgas, el poro, el brócoli, los espárragos, el apio, todo esto tiene un efecto natural expectorante. Entonces, cuando estamos en la época de invierno de las infecciones respiratorias, todas estas cosas amargas hacen que naturalmente uno expectore. No está así de 100% probado de que hay que comerse 3 kilos de brócoli para expectorar, pero ayuda. Es una de esas frutas de verduras amargas que ayuda. Entonces, normalmente si encuentras eso, va a venir lo menos procesado posible a que si te compras una bolsa de floretes de brócoli súper congelados. Claro. ¿Ok? Bueno, entrando ya en la primavera, que ya estamos en abril y mayo, las cosas empiezan a cambiar. En México las temporadas no son tan diferentes en la fruta porque tenemos una cuestión, un clima bastante parejo. O sea, no tenemos estos cambios de que en el norte somos muy fríos, aunque en invierno sí, y en el sur, qué barbaridad, sí tenemos playas, pero en general nuestro clima es estable y tropical. Sí, o sea, siempre estamos en temperaturas altas, salvo en el norte, que es muy extremo. Entonces, para abril, mayo y junio, sí se agregan como uvas, plátanos, las cosas que son más pastosas. Las cosas que hacen que empecemos como a digerir mejor, porque en el invierno tenemos como muchas cosas que resisten las temperaturas altas. Entonces, en general, en el invierno, ahorita hablamos de eso, los vegetales son más dulces, son los que resisten la congelada, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer reserva. Ya para primavera, se agregan como cosas más pastosas como ciruelas, chabacanos, duraznos, y esto tiene otro tipo de propiedades, tiene mucha vitamina B12, todo lo que sea amarillo tiene vitamina B12, mamey, melón, mango, entonces se empiezan a agregar otro tipo de vitaminas que ya no nada más es lo verde y los cítricos, que además, no les dije, cuando nosotros queremos absorber el hierro de estas hojas verdes, la vitamina C hace que la absorbas mejor. Entonces, la naturaleza solita te la da. Tienes el hierro, pero además tienes todos los cítricos para absorberlo. O sea, si tú te comes una ensalada con aderezo de cítricos o con aderezo de guayaba, es como lo mejor que puedes hacer. O si a tu jugo verde le pones limón, también. ¿Ok? No sabíamos. Todos estamos maravillados. Ya para el verano seguimos con estas frutas de tipo pastoso. Normalmente en las temperaturas del verano y las temperaturas altas a la gente le da menos hambre y le das más prioridad como a lo líquido. Entonces, es una temporada donde tenemos más jitomates, más hojas verdes, uvas, ahí también se queda la sandía. Se supone que en el verano hay pocos cítricos, entonces en realidad nuestro juguito naranja en el verano no debería de existir. Exacto. Tendría que ser más pera, ¿no? Y más cosas, como es la época del año en donde todo se supone que madura, pues son de estas cosas que tú puedes jalar de los árboles y puedes cosechar con la mano. Entonces es como un tip de,
a lo mejor no tienes un árbol de manzana en tu casa, pero normalmente pensarías, bueno, si la manzana la jalo, la pera la jalo, el melón lo cosecho, ¿no? Los duraznos no son cosas que están enterradas en la tierra, porque para eso es el invierno, sino más bien las cosas que tú puedes tomar con la mano. ¿Ok? Sí. En las verduras tenemos mucho pepino, pimiento, berenjenas, calabazas en pieza, pero en general son las cosas ligeras. Mucha lechuga, y en las frutas no cambia. Todo el alimento que tenga muchísima más agua. Todo el alimento que tenga mucho más agua. Claro. Ahora, ya cuando nos movamos al otoño, como hablamos la vez pasada, es una preparación para el invierno. Entonces, para guardar, entonces empiezan las otras cosas más interesantes. Ahí empiezan más como, otra vez regresamos a los brócolis, a las hojas amargas y así. Las calabazas, en México tenemos, bueno, sí tenemos chilacayote y suquía, o sea, calabaza como de Castilla y así, pero no tenemos estas calabazas que son de diferente color, más que la que usamos de calabaza en tacha. Claro. ¿Okay? Si buscan y se ponen así muy creativas, la calabaza que usamos de calabaza en tacha, no nada más se puede hacer en tacha, sino se puede hacer en sopa, se puede hacer en, al horno, se puede hacer asada, o sea, tiene como muchas otras funciones porque nosotros la hemos encasillado en la calabaza en tacha, Dulce, claro. que es dulce y ahí se acabó. Pero en realidad en otras partes del mundo hacen sopas, hacen ensaladas, hacen verduras asadas con eso, hacen pies, hacen, ¿no? Dulce, salado y así. Entonces, ese también es una verdura con mucha vitamina B2. En las frutas, ya para otoño, siguen como las frutas que tú puedes agarrar con la mano, ¿no? Y empiezan las frutas como el membrillo, que también tiene mucha vitamina C. Acaba la papaya, pero empiezan otras frutas como la granada roja, los higos, como estas frutas que son más oscuras y que tardan un poquito más en madurar. O sea, pasan todo el verano, pasan la temporada de lluvias y tardan en madurar. Se supone, y eso sabíamos, que la primera temporada de lluvias, o cuando empiezan las lluvias, acaban los cítricos. Por eso en México se supone que no tenemos cítricos en las temporadas de lluvias. En otros lados del mundo sí, y nosotros los importamos. Y esto es el otoño, nos empezamos a preparar, los alimentos empiezan a ser más dulces en general. Esto de que engordas en Navidad, aparte de ser por todo lo que comes, también es porque todo es dulce. Entonces empiezas a cosechar lo que tomaba más tiempo durante todo el año y lo que aguantan las heladas. Entonces empiezas con las papas, los betabeles, la cebolla, los poros, a veces los espárragos, las alcachofas puede ser que en diciembre también, pero todo lo que sea más bajo la tierra es lo que en diciembre tienes a la mano. Okay. Y todo esto te prepara porque se supone que en el frío necesitas más calorías para poder aguantar. Claro. ¿Okay? Y empiezan otra vez las cítricas. Además, o sea, es como todo un círculo vicioso que te prepara para que en diciembre tengas menos infecciones de vías respiratorias. Claro, y en verano digieras mucho más fácil porque el calor te hace digerir menos rápido. Inclusive la actividad física en diciembre disminuye, ¿no? Sí. Por lo mismo del frío, muchas veces por lo mismo del frío, el conservar estos alimentos, y ya en primavera es cuando todo el mundo se empieza a activar. Sí, bueno, y el clima tiene que ver, o sea, también está muy descrito la depresión que hay en diciembre por el clima. Nada más por el puro clima hay gente, y es una depresión estacional descrita como una enfermedad de que cuando hace frío, cuando no hay sol, cuando el clima está nublado, ¿no? La gente se deprime. Claro. Y en México suele suceder. No es tan frecuente como en países más altos en donde de plano la noche dura más de 12 horas, pero sí sucede porque estamos muy acostumbrados al sol. Claro, al sol, al calor, a salir, ¿no? Exacto. Muy bien. Tenemos un par de preguntas, ahorita yo tengo otras, ¿no? Dice Marifer Chávez, ¿qué tan recomendable es la leche de coco o almendra? Plantémoslo, en casos de cáncer de mama. Okay. En caso de cáncer de mama, lo puedes beber sin ningún problema. La verdad es que no te aporta proteínas, pero te aporta otras cosas y es de fácil digestión. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que la leche de coco o la leche de almendra o las leches de cualquier semilla, o sea, leche de nuez, macadamia, todo esto, tienen mayor contenido calórico y son más grasosas. Entonces, si tienes algún tema de triglicéridos, colesterol, que en general en el tratamiento no nos fijamos, pero sí es una leche grasosa. Si para cuando acabes el tratamiento subiste de peso y sigues tomando leche de coco, va a estar muy difícil que lo bajes, porque es una leche muy calórica y muy grasosa. Pero mientras estés en el tratamiento, la verdad es que es preferible tomar eso
¿no? Y si con eso te vas a dar un gustito de lo que sea, de tomarte tu cereal, de hacerte un café, de tomarla como líquido porque te cae bien, funciona muy bien. De comer, de tener algo en la panza. Sí. Es lo importante. Ok. Klaus Eche dice, ¿hay alimentos que no debe consumir alguien en tratamiento de cáncer de mama? Lo que tenga alto contenido de hormonas, las cosas carbonizadas, esas no las debes de consumir. O sea, no debes de echar una carne en el asador y que se carbonice, qué rico que tenga la costra, eso no es para, es más, no es para nadie. Ni siquiera está, No recomiendas. No es recomendable. Exacto. Todo lo que haces asado al carbón genera unas sustancias que se llaman aminas heterocíclicas. Las aminas se ha comprobado, las heterocíclicas, que tienen que ver con la incidencia de cáncer. No nada más de mamá, sino de otras. Entonces, en general, lo carbonizado no se debe de comer. Pero ya que estás en el tema de cáncer de mama, tampoco se recomienda el cáncer de mama. O sea, sí se han relacionado. Cualquier cosa que sea alta en hormonas, entre más grande sea tu exposición o más tiempo tengas de exposición a hormonas o en más cantidad, puedes generar una incidencia mayor, ¿no? Si a lo mejor ibas a tener cáncer de mama a los 50, pues a lo mejor te llegue antes porque tu exposición a hormonas fue más alta. Entonces, en general, no, y menos en niñas, por ejemplo. Claro, muy bien. Dice María Fernanda Aro, soy sobreviviente de cáncer de mama, terminé mis 2 ciclos de quimio y estoy en vacunas. Llevo 14 de 17. ¿Es verdad que ya no tengo que consumir nada de lácteos, queso, yogurt y demás? Yo te diría que si el queso y el yogurt es de buena calidad y libre de hormonas, no tienes problema, en general. Ok, podría consumir. Podrías consumir, pero que sea de buena calidad y sepamos que viene de una buena fuente. Ok, muy bien. Tengo una duda. ¿Hay, por ejemplo, algunos animales que podamos comer dependiendo la época del año? Digo, yo sabía, por ejemplo, que, no sé, la abuelita, ya sabes, consejos de la abuelita. En meses que no tienen la letra R, no comas mariscos. No comas mariscos, ajá. ¿No? Por ejemplo. Y hay y esa sí no me la sé, me declaro ignorante. Hay una época del año en donde las nuevas teorías de la carne y la huella de carbono en cuanto a la carne de res, como que ya recomiendan una época del año y no me sé cuál es, de que sí puedas comer carne de res y el resto, o sea, es una época grande, ¿eh? Claro. Y el resto la sustituyes con otras cosas que coinciden con la R de los meses, ¿no? O sea, cuando tú no puedes comer mariscos o no debes o pescado y así, coincide como con la época del año en donde deberías de consumir res. Y en general, como las aves, como el pavo y así que se engorda para Navidad, o sea, como que la tendencia, y no sé si tiene que ver con salud o más bien con una tendencia de todo este tema ecológico, es que se haga por temporadas para disminuir la huella de carbono. Claro. Y que no haya res todo el año gastemos esa cantidad de energía, agua y todo eso en consumir carnes rojas. Y sería importante, digo, ya me puedo meter aquí en otros temas de ecología, ¿verdad? Pero pues al final también son tips que nos pueden ayudar, sobre todo para que los alimentos estén de calidad, ¿no? Que no nos hagan daño a la panza, que de repente se puedan comer sin ningún problema, ¿no? Porque ahorita comemos, o se come todo en general, ¿no? Todo, llega de todo y todo llega congelado como sea. Por eso les digo, entre menos procesado... Evitemos congelados. Evitemos congelados. No, eso por salud, no nada más en el cáncer. Evitemos congelados, o sea, siempre va a ser lo mejor, que comas algo fresco. Entonces, si te lo vas a comer, que sea fresco. Claro, enlatados tampoco. Pues enlatados en casos necesarios. Hay veces que sí tienes que recurrir a los enlatados. El recubrimiento que tienen los enlatados, ahora o sea, no nada más es la lata y el plomo que tenían, sino ya tienen un recubrimiento especial que no pasan las cosas a la comida, ¿no? Pero, pues sí, no deja de ser un procesado. Entonces, y tiene conservadores y tiene otras cosas. Entonces, entre menos procesado lo puedas hacer, es mucho mejor. Claro. ¿Cómo hacemos que esta alimentación, porque a veces entre las quimios, entre todo esto que está pesado, llegamos a asociar la comida de una manera muy aversiva. Y llega un momento en que ni me lo presentes, no quiero saber. ¿Cómo hacemos este reencuentro armonioso con la comida, ¿no? ¿Durante la quimio o después? Sí, durante la quimio y después. Creo que la vez pasada hablamos de eso, pero en general, cocinar cuando el paciente está presente es una cosa terrible. O sea, la aversión empieza desde el olor. Si cocinas algo en tu casa, por ejemplo, si cocinas frijoles y le cae, pero de la patada que cocines frijoles porque huelen horrible, hay que tratar de no hacerlo. O tratar de recurrir a la vecina o algún familiar que te haga el favor de
cocerte los frijoles y tú nada más los tengas fríos en tu casa. En general, empieza por los olores. La segunda es, si de plano lo relacionó o sea, con que es aversivo, hasta los suplementos son aversivos. O sea, hay gente que dice, a mí no me des el Ensure porque me sabe horrible y me recuerda cuando yo vomitaba, pues hay que darle chance. O sea, una temporada no pasa nada, siempre se puede sustituir una cosa con otra. Poco condimentados. Los que son muy condimentados son muy aversivos. Alimentos templados, que no estén ni muy calientes ni muy fríos, porque también puede ser aversivo. Y poco a poco, la verdad es que durante la quimio es un poco probar. Hay gente que le encantaba el pescado durante la quimio, no lo soporta, pero en general todo lo que huele fuerte les causa mucho conflicto. La vez pasada hablamos también de comer con cubiertos desechables o biodegradables, estos de madera que ahora están de moda, que no sean de metal, porque eso hace que la comida sepa peor. Los alimentos que son menos condimentados o son menos amargos son más tolerados. O sea, en general, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, todo eso tiene un sabor muy particular, que a veces no lo toleran tan bien, como unas espinacas, o como una calabaza, o como algo que tiene un sabor un poquito menos amargo, o las papas, ¿no? Claro. Básicamente, eso. Okay. ¿Qué pasa cuando el paciente, se me ocurre, hemos tenido casos en donde no pueden como masticar por estas aftas que llegan a tener en la boca por cuestiones de las quimios? ¿Qué posibilidad hay de que todos estos alimentos, todas estas verduras se licúen y se las tomen? No, sí se puede. Sí, es más fácil, sí. Cuando hacemos dietas artesanales en el hospital, eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que cuando lo pasas por una sonda, lo tienes que colar muchas veces. ¿Qué es una dieta artesanal? Ahí les va. La dieta artesanal fue como empezó la nutrición integral. Entonces, lo que hacíamos era una dieta licuada, así como tal. Era licuar pollo, pero con aceite, pero con huevo, pero con la verdura, pero con papa, pero con no. Todo lo que te pudieras comer, pero licuado, y te lo daban por la sonda. Claro, para que no se tape la sonda, tienes que colarlo como 5 veces, porque si no, quedan grumos. Después de la dieta artesanal vinieron todas las fórmulas, el Ensure, el Enterex, el Suportan, todo lo que hay ahorita que lo podemos dar por sonda o lo pueden tomar vía oral. Pero hay pacientes que no toleran o no quieren la fórmula o no tienen sonda para pasarles la fórmula y lo que hacemos es licuarles la comida. No es recomendable, porque muchas veces le dicen, no, lo que haga usted de comer en su casa y licúelo, ¿no? A mí me ha tocado gente que licúa los tacos de pollo. Sí, no, eso no, tampoco es recomendable. Sí, justo es esta parte de licuar, porque si tú me dices, bueno, que se coman las verduras, a mí que me imaginaría licuar una papa y licuar unas acelgas, ¿no? Pero, ¿en qué proceso? ¿Lo cocino, no lo cocino? O sea, como lo que tú harías de comer en tu casa, lo licuas, sin que esté frito, ¿no? Antes de que eso pase. Entonces, si hiciste, por ejemplo, sopa de pasta, funciona y lo licúas con un poquito de pollo y con verduras y eso se lo pueden tomar. O sea, que siempre tenga un grupo de carbohidratos o harinas, ¿no? Trigo, maíz, avena, cebada, lo que tengas así, un grupo de verduras y un grupo de proteína. Cualquier cosa que sea animal. Si ese día no hubo pollo en tu casa y había huevo, el huevo sí tiene que ser cocido y lo puedes licuar. Si lo haces crudo, no sirve de nada en el licuado. Platícanos sobre ese mito. Yo aquí te aprovecho. Ese mito de que el huevo crudo es bueno. El huevo crudo, híjole, cuando éramos chiquitos, las mamás nos daban huevo crudo sí o sí en el licuado y todo el mundo decía que era súper sano. La verdad es que la clara es un coloide y funciona como una baba en el intestino. Entonces, hace que absorbas menos de la mitad de lo que te estás tomando en el licuado. Igual que funciona con el nopal, pues si comes muchísimo nopal y bajas de peso, pues sí, porque en realidad lo que te comes no lo absorbes. La yema sí la absorbes porque es totalmente grasa, pero el riesgo de la yema es que puede tener salmonela. Entonces ya nos recomiendan que te licúes los huevos y te los comas crudos, porque el riesgo es que te pueda dar una salmonelosis. Y la verdad es que en un paciente con cáncer de mama, lo último que queremos es una infección gastrointestinal. Entonces, en general ya no se recomienda. El huevo crudo ya no se recomienda. No, gracias a Dios, la verdad salía bastante mal el licuado. No, ya no se recomienda, porque la baba hace que no absorbas nada. Pero bueno, volviendo a la dieta artesanal, si alguien tiene aftas y lo que tolera es tomar la dieta líquida, lo puedes hacer como dieta artesanal. Se puede incluso colar si quedan muchísimos grumos y se puede tomar en popote, porque eso hace que lo tengas que pasar menos por la boca. Si lo tomas con popote, pasa más directo. Ahora hay unos popotes
que ya debe de haber en varios lados, que no son el típico popote chiquito de lumen chico, sino hay unos popotes que son mucho más grandes y más gruesos, y eso hace que sea más fácil, porque luego también jalar les provoca mucho dolor. Sí, y sí se puede. O sea, lo que normalmente se comerían sin exagerar, luego quieren que se tomen la licuadora entera, sin exagerar, una porción sin exagerar de cuánto se comería mi familiar o mi paciente en esta comida, así, eso es lo que hay que licuar. Y creo que también es pensar en la actividad física que tienen en ese momento, ¿no? Porque puede que hayan sido personas activas, que hayan hecho ejercicio, pero en ese momento están tranquilos, ¿no? Sí. O sea, tal vez no tienen la misma actividad que antes, no van al gym, no salen a trabajar, entonces también considerar, o podría ser considerable, bajar la cantidad. Sí, lo que normalmente se comería, sí, o sea, bajar la cantidad. La vez pasada sí hablamos que una cuestión importante en el cáncer de mama era no perder actividad física. Entonces, no es que los queramos corriendo, pero sí no perder esa movilidad de un lado a otro, por lo menos dentro de la casa, ayuda muchísimo. Entonces, sí, si era una persona muy activa, ¿no? Que salía al gimnasio o que iba a trabajar y hacía 2 horas de camino y 2 horas de regreso, ¿no? Y eso le genera cierto gasto calórico, pues sí, bajarle bastante. ¿Ok? Muy bien. Vamos con un par de preguntas. Dice Gabriela Robledo, durante la radioterapia, ¿qué cuidados debemos tener sobre alimentación? ¿Son diferentes a la quimio? Pues muy bueno. Durante la radioterapia, casi no tienes efectos secundarios en cuanto a lo digestivo. Sí puedes tener esofagitis, porque finalmente la radioterapia abarca esta parte del tórax. Entonces, podrías tener como algún trastorno de deglución o que te cueste trabajo tragar las cosas muy duras. Entonces, es muy importante masticar muy bien y que las cosas sean más de consistencia, más no líquida, pero menos dura. O sea, no un pollo seco, porque eso te va a costar más trabajo pasarlo, que si te lo comes con un consomé o unas verduras. Pero en general, la radio tiene menos efectos y ahí es donde empezamos a recuperar a los pacientes en cuestión de nutrición. En las radios. En las radios. Aunque estén en tratamiento, comienzan a tener ya... Comienzan a tener más apetito. Las mucositis y los efectos, como los de la quimio sobre el tracto digestivo, a lo mejor no son tan rápidos, recuperarles tan rápido, pero en general como que los recuperamos más fácil ahí que cuando están en quimio, sí. Ok, muy bien. Mariter Aro dice, muchas gracias por tan buena información, por ayudarnos a saber cómo alimentamos. Saludos a las dos y bendiciones. No, Muchísimas gracias. Igualmente, yo también estoy encantada de que vean de por acá. Miranda Gutiérrez nos dice, me han dicho que no debo comer biotes crudos. Brotes crudos de alfalfa o soya. ¿Es cierto? Sí, si no los desinfectas, sí, sí es cierto. O sea, en general, las hojas verdes y todo lo que venga de cerca de la tierra, tiene que desinfectarlo porque era lo que decíamos, no queríamos gastroenteritis en pacientes con quimioterapia y además son más propensos, o sea, por la mucositis y por lo que tienen a nivel intestinal, sí, todo tiene que estar desinfectado. Por eso no se los recomiendan tanto, pero lo podrías hacer cocido. Hay muchas recetas en donde viene como chop suey, ¿no? Que viene como pollo, con brotes de soya así, y si lo haces cocido o haces los brotes cocidos con pescado, al horno y así, es más fácil que te lo comas que en una ensalada. Y además es más digerible. En esta cuestión de comer los alimentos crudos, ¿cuál sería la mejor forma de limpiar un alimento para poder consumirlo? Hay gente que le echa nada más agüita porque dicen que con agua es suficiente, hay otras personas que los sellan con tecate y jabón, hay otras personas que los dejan remojando en sal. Ajá. Cuéntame cuál es lo ideal. Lo ideal es cocerlo. O sea, sí, para quitarle cualquier cosa, o sea, si me preguntas, en pacientes con cáncer, ¿qué haría yo? Lo haría cocido, ¿no? Okay. Se pierden ciertas propiedades, sí, a lo mejor lo tendrías que hacer al vapor para que por lo menos no logres esterilizarlo, pero sí pierdas las menos propiedades posibles, pero los protejas de la gastroenteritis. Eso acomode el lugar, porque son pacientes muy sensibles del intestino. Entonces, cualquier gastroenteritis no es una normal, sino es una gastroenteritis grande. Sí, o sea, es grande, son más propensos a tener cualquier tipo de infección intestinal y eso es una parte que hay que cuidar muchísimo, porque si eso pasa, pues entonces comen menos, tienen diarrea, se tardan mucho más tiempo en recuperarse. O sea, en general, si están en tratamiento con quimioterapia, yo te diría cocidos. Okay. La otra manera, ¿no? Si ya estamos en la radioterapia, ya estamos en recuperación, sí hay que desinfectarlo. Se supone que la mejor manera es con yodo
en general, o sea, las gotitas estas que hay para desinfectar, cualquier cosa que sea de hoja verde, fresas, en México tenemos el tema de que las fresas tienen cisticercos, hay unas que ya son orgánicas, a lo mejor ya no tienen, pero no lo podemos saber, y como no las vas a estar viendo al microscopio, hay que tener cuidado y mejor las desinfectamos. En las frutas que tienen cáscara, sí hay que tallarlas, pero no con detergente. Pero sí hay que tallar, sí, el detergente, entonces te avientas más químicos encima. Pero sí sirve tallarlas porque, como les digo, todas esas frutas tienen una cera, como la que se sienten los pepinos en el súper, que se sienten como babosos, así tienen ya todas. Es más, hay un negocio enorme de la cera que le ponen a las frutas. Esto ya es como una empresa, o sea, una industria, digo. Entonces sí hay que tallarlas, o con cepillo o con un zacate de esos que son naturales, y tallarlas lo más posible para quitarles. ¿Con agüita? Con agua. Con agua. Hay algunos desinfectantes naturales que venden así como, los venden en las tiendas así como orgánicas, que son más como de limón. Hay gente que lo hace como con vinagre, ¿no? Sé que hay, te lo busco, pero sé que hay en internet así como receta para desinfectar tus verduras y tus frutas, pero sí tallarlas, los que, sobre todo las frutas que son las que se hacen feas de la cáscara, tallarlas con un cepillito o un zacate de esos que tienen la forma de zacate para quitarles toda la cera posible. Esa cera es indigesta. Es muy indigesta. Entonces, luego la gente dice, es que me cae pésimo la cáscara. Pues sí, porque te comiste toda la cera. Es una cosa muy indigesta. No. Pues es que es una cera vegetal, pero es indigesta. Entonces, luego la gente como que dice, no, es que me cayó pesadísima la comida, pero pues te comiste el queso manchego que era procesado y no venía exactamente de la vaca, y te comiste a lo mejor la manzana de postre que estaba llena de cera. O sea, hay que tratar de quitarle lo más que se pueda. Sí. Si de plano no toleran la cáscara, pues hay que quitarle la cáscara, pero la cáscara tiene muchas propiedades, tiene mucha fibra. Entonces es mejor. Es una buena opción. Sí. Ok, muy bien. Digo, también lo pregunto porque hace poco escuché que era bueno desinfectar con bicarbonato de sodio, ¿no? Y luego me dijeron, pero imagínate que se quede el bicarbonato y entonces desinfectas todos los días el bicarbonato de sodio y entonces empezamos a hacer como toda una situación compleja. ¿Cómo que se queda? Sí. Por ejemplo, una vez me contaron, hay que desinfectar con bicarbonato de sodio, lo metes en el bicarbonato y te lo comes, pero queda salado. Y otro decía, no, pero lo juegas, porque si te lo tomas, el bicarbonato de sodio te llena de piedras el riñón. Te digo todo lo que sucede en todo esto, ¿verdad? No, ya sé, sí. A ver, es que entonces lo metes al bicarbonato, que no te hace ningún daño, ¿eh? Las piedras del riñón están hechas de otras cosas, o sea, como de oxalatos y otras cosas. No es bueno que estés comiendo bicarbonato, porque sí, eso tienes razón. Las piedras de la vesícula se forman de colesterol más que nada y de calcio, entonces más bien la gente que toma suplementos forma más piedras. Pero, pues sí, si lo metes en bicarbonato, tiene otro sabor, ¿no? Claro. Y si lo enjuagas, pues entonces tendría que ser con agua que no fuera de la llave, ¿no? No tiene caso volver a enjuagar con agua de la llave. Pues agua purificada, y entonces se vuelve todo un tema. También es cierto que nuestra flora intestinal reacciona a los diferentes patógenos que tenemos en el ambiente. Entonces, también, eso me falta decirles, la flora intestinal, conforme avanzas en las temporadas del año, cambia. O sea, tú tienes cierta flora intestinal cuando estás comiendo lechugas y acelgas y espinacas, tienes un tipo de flora intestinal que cuando estás en el verano, que nada más estás comiendo pimientas, peras, manzanas, ¿no? Y todo va cambiando conforme pasa el año. Estos, por ejemplo, niños que no gatees, les desinfectan el chupón, generan menos flora intestinal que alguien que sí lo tiene. Entonces, no es que te quieras comer el cisticerco, pero tampoco puedes esterilizar todo. Claro, no puedes evitarlo. No llegamos al extremo de querer el cisticerco, pero sí necesitas que tu propia flora tenga que ver con tu entorno. Claro. ¿No? Cuando ya no tiene que ver es cuando empiezan las hepatitis, las gastroenteritis por E. coli, ¿no? O sea, cuando ya se sale de balance. Pero tu propia flora te protege de muchas infecciones. Claro, y eso tiene que ver también desde pequeñitos, entonces, cuando se le caiga el chupón anticuerpos. Pues enjuagarlo, pero es que hay gente que no, porque no está hervido. O sea, depende de qué tamaño tiene el bebé, ¿no? Si tiene 30 días de nacido, pues si no hay que dárselo en piso. Pero lo vas generando, ¿no? Pero sí, muy importante para que no se queden con otra idea, el tratamiento con quimioterapia es mejor no comer crudos. O sea, en general, aunque sea el vapor, pero pasarlos por algún tipo de cocción, porque te arriesgas a tener gastroenteritis. Y eso es lo último que queremos. Lo que me comentabas es al vapor es lo ideal, ¿no? Que no tenga contacto con el agua para que no tires el agua. Y también, yo aquí consejos de abuelita. No, eso pregunto.
se le vaya los nutrientes, Sí, ¿no? Sí, si lo coces mucho se le va todo, uno. Y la otra es, si por algo lo vas a cocer porque es una sopa o porque vas a hacer algo así, que lo hagas con esa misma agua. O sea, que no cambies de agua para hacer la sopa. Si hiciste calabazas para hacer una sopa de calabaza, esa misma agua donde están las calabazas se hace en la sopa. Las vitaminas hidrosolubles normalmente se van en el agua, entonces tampoco es bueno tener las calabazas así de déjalas hasta que se echen puré y entonces ya no es tan difícil licuarlas, no, porque entonces se le va todo. Hay que tener un cierto punto para las verduras en donde no se deshagan. Okay. Muy bien. Pues bueno, este ha sido un gran programa, de verdad, creo que nos diste mucha luz en muchas situaciones, porque en esta parte de la alimentación hay muchos mitos, remedios de la abuelita, ya sabes, nunca faltan, ¿no? Sí. Pero pues de verdad, pero muchas gracias, nos aclaraste muchas dudas. Si tienen alguna duda, de todos modos, y si nos van a ver más tarde, escríbanos sus comentarios y después nosotros le damos la tarea. Claro, muchísimas gracias por estar aquí, Vero. Gracias a todos por estar de este lado y nos vemos en el siguiente Facebook Live, ¿vale?